Ahora vamos a ver los cambios del sistema cardiovascular durante el embarazo. Entonces vamos a tener una disminución de la presión arterial. Ahora más específico, tenemos presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica y presión diastólica van a ir disminuyendo hasta un nadir, que es como a las 24 o 28 semanas de gestación. O sea, este es el punto en donde tenemos la mayor disminución de la presión sistólica y presión diastólica. Y a partir de este punto empieza a aumentar la presión sistólica y la presión diastólica, pero el punto máximo de la presión sistólica y presión diastólica nunca va a ser mayor a los niveles antes del embarazo. Entonces, la presión sistólica y diastólica disminuyen al inicio del embarazo hasta las 24 o 28 semanas, que es el punto máximo, en donde va disminuyendo la presión, aquí de 24 a 28 semanas, y luego empieza a aumentar la presión. Pero los niveles nunca van a ser mayor o igual a los niveles antes del embarazo. Dicho de otra forma, nunca es normal la hipertensión en el embarazo. Ahora, la disminución de la presión diastólica puede ser 15 milímetros de mercurio más que la sistólica. Por ejemplo, la sistólica puede haber pasado de 130, digamos, a 120, por ejemplo. Y la presión diastólica puede disminuir 15 milímetros de mercurio más que la disminución de la sistólica. O sea, si la diastólica, digamos que eran 70 milímetros de mercurio, menos 10 serían 60 milímetros de mercurio. Aquí igual disminuyó 10, pero 15 menos nos da 45. Por ejemplo, o sea, en este ejemplo. Entonces, la presión diastólica puede disminuir hasta 15 milímetros de mercurio más de lo que disminuyó la presión sistólica. Vamos a tener un no cambio de la presión venosa central. Entonces, ponemos el corazón. Aquí está el corazón. Tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos las venas cavas que llegan a la aurícula derecha. Básicamente la presión venosa no cambia, la presión venosa central, que es la presión de la aurícula derecha, de las venas cavas superior e inferior. Esa no cambia, tampoco cambia la presión en cuña. La presión en cuña, que recordamos que es un subrogado o una medida indirecta de la presión de la aurícula izquierda. Esas no cambian. La presión venosa que cambia es la presión venosa femoral. La presión venosa femoral, esta va a aumentar. Entonces tenemos, aquí está la vena cava inferior, que se forma de las venas ilíacas comunes. Aquí tenemos vena ilíaca externa, vena ilíaca interna, vena ilíaca interna, vena ilíaca externa. Y las venas ilíacas externas finalmente se convierten en la vena femoral. La vena femoral. Entonces aquí la presión va a estar aumentada. En las venas femorales está aumentada. Y esto es en parte porque está el útero grávido y va a comprimir estas venas. Entonces la sangre regresa desde abajo, desde los pies, y aquí se va a atorar, o va a ser más difícil el paso de la sangre que está en las venas femorales, ilíacas externas, ilíaca común, a la vena cava inferior. Va a ser más difícil este paso porque está el útero grávido que está comprimiendo estas venas, entonces no deja que la sangre regrese al corazón. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en las venas femorales, que esto se traduce como venas varicosas. Y si es tan severo, o sea, se pueden dar las venas varicosas, pero pueden doler, y puede ser que la paciente necesite estar en silla de ruedas por las venas varicosas, que son venas que se están distendiendo y pueden ser dolorosas. Ahora estas son venas superficiales. Ahorita estamos hablando de venas superficiales, que son las venas varicosas. Las venas profundas son las que, cuando hay un trombo ahí, se puede desprender y ocasionar una tromboembolia pulmonar.
Ahora, también puede pasar con venas superficiales, pero es muchísimo menos el riesgo que cuando tenemos trombosis de las venas profundas. Aquí estamos hablando de venas superficiales, pero podemos generar trombos en las venas superficiales. Entonces tenemos venas varicosas y se pueden formar trombos en estas venas. Y aunque sí tiene riesgo de ocasionar una embolia pulmonar, es mucho menos que cuando se ocluyen o tenemos trombosis de las venas profundas. Aquí estamos hablando de venas superficiales. Siguiente vamos a tener un aumento del volumen plasmático. El volumen plasmático va a aumentar y puede aumentar hasta un 50% del volumen plasmático normal de la paciente. El punto máximo es como a las 30 semanas. A las 30 semanas de gestación tenemos el máximo aumento de volumen plasmático. Ahora, como tenemos aumento de volumen, podemos tener dilución de la madre, de factores de la coagulación o de ciertas hormonas, que más específico lo vemos en los siguientes videos. Esto es porque recordemos que la concentración de cualquier cosa, de una hormona o de un factor de la coagulación o de lo que sea que estamos hablando, es la cantidad de la cosa que estamos midiendo dividido entre el volumen. Y aquí el volumen está aumentado hasta en un 50%, entonces tenemos una dilución de las sustancias en la sangre de la madre. Tenemos un aumento del volumen, entonces como tenemos un aumento de volumen, es más sangre que le llega al corazón, entonces tenemos un aumento de la precarga. Y entonces tenemos más sangre que el corazón puede expulsar. Dicho de otra forma, también vamos a tener un aumento del volumen sistólico. Volumen sistólico o volumen latido o stroke volume. Es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Este va a estar aumentado y aumenta más o menos como 30%. Y el punto máximo de cuando aumenta es como a las 20 semanas. 20 semanas de gestación. Entonces, no solo aumenta la cantidad de volumen total que tenemos en la circulación de la madre, sino también la cantidad de sangre que es expulsada en cada latido por el ventrículo. También vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca van a ser más o menos como de 10 a 20 latidos por minuto. Aumento de frecuencia cardíaca de 10 a 20 latidos por minuto. Y esto nos da que el gasto cardíaco o cardiac output, recordemos que es igual a la multiplicación de la frecuencia cardíaca, que en inglés es heart rate o frecuencia cardíaca, multiplicado por el volumen sistólico o stroke volume, es lo mismo. Entonces tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca y también tenemos un aumento del volumen sistólico. Entonces tenemos un aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco también está aumentado, que es esta multiplicación. El gasto cardíaco también puede aumentar como hasta 50%. Igual y máximo a las 30 semanas de gestación. Ahora, cambios en el gasto cardíaco se puede ver desde la 5ª semana de gestación, en donde más marcado tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca. Son de las 12 a 16 semanas de gestación y de 30 a 36 semanas de gestación, más o menos. Y luego tenemos o empezamos a tener los cambios en el volumen plasmático. Ahora también vamos a tener cambios o podemos tener un soplo sistólico. Entonces el soplo sistólico va a ser fisiológico, que esto simplemente es por el paso de más sangre a través de la válvula. Entonces aquí está la válvula aórtica. Aquí está la válvula aórtica. Y dijimos, tenemos un aumento de la precarga, o sea, más sangre que le llega al corazón, y también más sangre que sale del corazón en cada latido. Entonces, la sangre que sale por aquí es más sangre la que va a salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y el tamaño de la aorta sigue siendo el mismo. De hecho, el tamaño de la válvula aórtica,
que es por donde pasa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, sigue siendo el mismo. Entonces, por un mismo orificio, estamos pasando mayor cantidad de sangre. Es como cuando tenemos la manguera y está saliendo el agua y le ponemos el dedo para tapar el orificio. Tenemos la sangre va a pasar, o el agua va a pasar, pero por un orificio estrecho, y esto suena. Aquí es lo mismo, tenemos más sangre que está pasando por un orificio. Aquí no es que el orificio se haya hecho chico, es el mismo espacio, la misma cantidad es el mismo espacio que antes del embarazo, o es el mismo volumen por donde pasa la sangre, pero es más sangre la que pasa. Entonces vamos a tener un soplo sistólico. Soplo sistólico por el aumento del paso de sangre a través de la válvula aórtica, que no es que esté estenosada, pero es que está pasando más sangre. Entonces tenemos un soplo sistólico fisiológico, eso es normal. Eso es normal. Ahora, muy rara vez podemos tener un soplo diastólico, o sea, sí se ha encontrado de forma fisiológica un soplo diastólico, pero para todo fin práctico no encontramos soplo diastólico en pacientes embarazadas. Entonces, siempre que tengamos un soplo diastólico, lo consideramos como anormal y hay que investigarlo. Ahora, cuando estamos hablando de los ruidos cardíacos, va a estar aumentado el componente S1, que es, o el R1, que es el primer ruido cardíaco. Recordemos que el primer ruido cardíaco es cuando las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide, se cierran. Pero como está pasando más sangre de las aurículas a los ventrículos, porque tenemos más sangre que le llega al corazón, entonces se tarda más en cerrarse las válvulas auriculoventriculares. Entonces el ruido S1 dura más y tenemos un splitting, una división. O sea, dura más el ruido S1. Y el ruido S2, o el componente S2, no especialmente encontramos cambios, pero vamos a tener un ruido adicional que es el S3, que el S3 se da cuando tenemos sangre que pasa de la aurícula al ventrículo y se escucha como la sangre de la aurícula choca con la sangre que está en el ventrículo. Y esto es porque tenemos más sangre en el ventrículo. Y tenemos más sangre en el ventrículo porque dijimos, aumentó el volumen plasmático. Entonces, es normal que en el embarazo encontremos un ruido S3, ya más específicos. En videos anteriores vimos el S3. Ahora también vamos a tener un aumento de la renina, que recordemos que el eje renina-angiotensina-aldosterona es gran parte de lo que regula la presión. Entonces la renina va a estar aumentada, y esto es porque la renina es producida por la madre, pero también es producida por la placenta. Entonces ya no es solo la madre la que produce la renina, sino también la placenta. Y también está aumentada el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, que recordemos que es el precursor de la angiotensina 1. Entonces el angiotensinógeno va a estar aumentado, y esto es porque es producido por la madre y también por el feto. Entonces el angiotensinógeno está aumentado la renina. Entonces básicamente tenemos aumento del componente o del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, a pesar de esto, estamos teniendo una disminución de la presión que dijimos aquí desde un inicio. También vamos a tener que la vasculatura de la madre es refractaria a la angiotensina 2. Recordemos que es el angiotensinógeno el que se convierte en angiotensina 1 por la renina, y luego la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de la angiotensina, y es la angiotensina 2 la que en parte produce vasoconstricción, más aparte de la que produce la aldosterona, pero es la angiotensina 2 la que produce vasoconstricción. Aquí, la vasculatura de la madre es refractaria a la angiotensina 2, o sea, si hacemos una infusión de angiotensina 2 en una paciente que está embarazada, no vamos a encontrar vasoconstricción, o no especialmente tenemos vasoconstricción, porque la vasculatura queda refractaria a la angiotensina 2. Ahora, por otro lado, si tenemos una paciente que tiene preeclampsia, esa paciente no es refractaria a la infusión con angiotensina 2,
O sea, a esa paciente si le damos angiotensina 2, sí vamos a ocasionar vasoconstricción. Pero en una paciente normal tenemos una inhibición a la respuesta de la angiotensina 2. Y esta refractoriedad de la vasculatura de la angiotensina 2 se pierde como a los 15 o 30 minutos después de la expulsión de la placenta. Y en parte también se cree que la refractoriedad a la angiotensina 2, o sea, el por qué la paciente no responde a la angiotensina 2, es por la progesterona. Por eso si a una paciente que acaba de expulsar la placenta, le damos progesterona, retrasamos el que ya no tenga la refractoriedad a la angiotensina 2. O sea, le damos la progesterona, ya una vez que expulsó la placenta, le damos progesterona y entonces seguimos manteniendo que la vasculatura es refractaria o que no responde a la angiotensina 2 a pesar de que ya se expulsó la placenta. Otros cambios que encontramos son tenemos el Brain Natriuretic Peptide y el Atrial Natriuretic Peptide, el péptido natriurético atrial. Ahora, a pesar de que tenemos un aumento del volumen plasmático, los niveles del Brain Natriuretic Peptide y el péptido natriurético atrial se quedan constantes o se quedan en rango que teníamos antes del embarazo. O sea, tenemos un aumento de la producción de estos, manteniendo así su concentración. Su concentración no cambia a pesar de que hubo un aumento del volumen plasmático. Y es en parte el Atrial Natriuretic Peptide, el péptido natriurético atrial, el que promueve producción de angiotensinógeno. También vamos a tener la endotelina. La endotelina, recordemos que produce vasoconstricción. Vamos a tener una disminución de la endotelina. La endotelina es regulada por la angiotensina 2, también por la trombina y por la vasopresina. Y tenemos la prostaciclina. La prostaciclina es la prostaglandina I2, que sus niveles se ven aumentados, especialmente al final del embarazo, igual que la prostaglandina E, que también aumenta. Y tenemos el óxido nítrico, que recordemos que el óxido nítrico lo que hace es vasodilatación. Entonces, el óxido nítrico promueve la perfusión y el desarrollo de la placenta. Si tenemos vasodilatación, es más sangre que pasa por esos vasos sanguíneos, incluyendo los vasos sanguíneos de la placenta. Entonces, el óxido nítrico es importante en el desarrollo y perfusión de la placenta. Pacientes que tienen anormalidades en los niveles del óxido nítrico, o sea que se ha disminuido, pueden tener preeclampsia o se asocia con preeclampsia. Entonces, estos son cambios en hormonas que regulan el sistema cardiovascular o el aparato cardiovascular, cambios que encontramos durante el embarazo. Entonces, los cambios más marcados que tenemos es la disminución en la presión arterial, que es una disminución de la presión sistólica y diastólica con un máximo a las 24 o 28 semanas de gestación, y a partir de ahí la presión va aumentando, pero nunca llega a los niveles que teníamos antes del embarazo, y la presión diastólica disminuye más que la presión sistólica. No tenemos cambio en la presión venosa central ni en la presión en cuña, pero sí en la presión venosa femoral, a tal grado que podemos tener venas varicosas, podemos tener dolor de las piernas, podemos tener hemorroides y también aumento de la presión en las venas de la vagina. Tenemos una expansión del volumen plasmático hasta en un 50%, con máximo a las 30 semanas de gestación. Y a pesar de esto, los niveles del Brain Natriuretic Peptide y el péptido natriurético atrial se quedan constantes. Vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, como de 10 a 20 latidos por minuto, y vamos a tener un aumento del volumen sistólico, que esto en total hace un aumento del gasto cardíaco. Como en un 50%. Tenemos soplo sistólico fisiológico por el paso de más sangre a través de la válvula aórtica. El ruido S1 dura más, el ruido S2 no cambia
y podemos tener un ruido S3 y todo soplo diastólico en el embarazo lo consideramos como anormal. Vamos a tener aumento de renina, aumento de angiotensinógeno, aumento de prostaglandina I2, aumento de prostaglandina E y vamos a tener aumento de óxido nítrico, que es en parte lo que promueve el desarrollo de la placenta.